Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en donde los artículos de joyería se utilizan como backup para el señor tenebroso de turno. Y hablando de señores tenebrosos, hoy vamos a ponernos un poco más oscuros de lo habitual porque vamos a tocar uno de los principales temas que toca la saga de Harry Potter. Hoy, en Magos y Medianos, vamos a hablar de la muerte. Vaya, parece que va a llover. Como bien decía, la muerte es uno de los temas principales que se tocan en la saga de Harry Potter. De hecho, toda la historia comienza con una muerte, con el sacrificio de Lily para salvar a su hijo y que eso hace que Lord Voldemort desaparezca. Y es que la historia se podría resumir en el enfrentamiento que hay entre una persona que teme a la muerte y hace cosas innombrables para evitarla y aquel que la acepta y al final la hace su propia aliada. De esto hablaremos un poco más adelante cuando comparemos los Horrocruxes con las Reliquias de la Muerte, así que vamos a dar un repasito a lo largo de todos los libros para ver realmente el significado de la muerte en esta saga. En el primer libro, al tratarse de la historia que está enfocada a un público más infantil, la muerte se trata de una forma muchísimo más superficial que lo que veremos posteriormente, pero aún así nunca se trata de evitar el tema. De hecho, solo con la presencia de los fantasmas en Hogwarts vemos que la muerte está muy presente en el castillo. De todas formas, en el primer y en el segundo libro los fantasmas funcionan mucho más como un alivio cómico y por lo tanto no puedes tomarlo seriamente, por lo menos de momento. No, Myrtle, no estamos diciendo que no te tomemos en serio. De verdad, cómo se pone esta chica, ¿eh? Pero bueno, dejando de lado los fantasmas, sí que podemos ver que se toca el tema con algo más de seriedad cuando Harry le pregunta a Dumbledore qué le va a pasar con Nicolas Flamel al destruir la piedra filosofal. Y es que en ese momento Dumbledore nos deja una de sus frases lapidarias que realmente nos da una pequeña pista de lo que quiero desarrollar con el vídeo de hoy. La frase es la siguiente: después de todo, para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Quedaros con esa frase porque me parece que es muy interesante y es uno de los puntos clave que me gustaría tocar. En la segunda novela creo que no hay nada trascendente para tratar en el tema que nos toca hoy, pero sí que vemos cosas bastante curiosas como puede ser el cumpleaños de muerte de Nick casi decapitado, que nos da una visión del mundo de los fantasmas muy interesante. De hecho, creo que sería un sueño hecho realidad hacer un corto sobre ese pasaje del libro al propio Tim Burton. Pero creo que eso ya lo tocaremos si hablamos un día en profundidad de los fantasmas en Hogwarts. Así que damos un salto y nos vamos al prisionero de Azkaban y aquí ya las cosas se empiezan a poner un poquito más serias. En esta historia nos encontramos por primera vez con una de las criaturas más terroríficas y fascinantes que tiene toda la saga. Estamos hablando, por supuesto, de los Dementores. Como ya sabréis, los Dementores son estos seres entrañables que se alimentan de tu felicidad y te hacen recordar los momentos más terribles de toda tu vida. Como si esto fuese poco, su arma definitiva, el beso del Dementor, lo que hace es sorberte el alma, dejando tu cuerpo como si fuese un cascarón vacío, sin capacidad de sentir, pensar, hablar. Vamos, sigues vivo, pero realmente eso sería una vida como tal. En los propios libros lo dicen, es algo mucho peor que la muerte. Vamos, como para salir de fiesta con estos bichos. Aunque eso sí, la cerveza por lo menos se te mantendría bien fresquita durante toda la noche. De eso no hay duda. Pero bueno, a los Dementores por suerte se les puede ahuyentar, para eso existe el encantamiento Patronus. Y precisamente en los Patronus hay otro pequeño detalle que nos ayuda a comprender cómo funciona la muerte en este universo. Y es que, como todo el mundo sabe, el Patronus de Harry es un ciervo. ¿Pero por qué es un ciervo? Pues básicamente porque su padre se podía convertir en un ciervo en su forma animaga. Era como su animal representativo, su animal totémico. Pero eso Harry, cuando conjuró su primer Patronus, no lo sabía. ¿Por qué entonces el Patronus de Harry es un ciervo? Quedaos con este detalle porque luego intentaremos responderlo, a ver si vosotros también estáis de acuerdo conmigo. En el cuarto libro, el propio Voldemort ya nos dice que a pesar de haber perdido su cuerpo, él siguió viviendo porque su alma seguía viva de alguna forma. Esto, aunque más o menos ya lo habíamos visto en la piedra filosofal, aquí queda claramente reflejado. Por lo tanto, vemos que el alma y el cuerpo van por caminos separados. Siempre que el alma siga viva, la individualidad, el ser, como queráis llamarlo, sigue existiendo. Madre mía, esto de la metafísica me va a dar dolor de cabeza, desde luego.
Además, en este libro vemos el efecto priori incantatem cuando las varitas de Harry y la de Voldemort se unen, y la varita de Voldemort, al ceder al poder de Harry, comienza a vomitar los últimos hechizos que ha realizado. Comenzamos a escuchar gritos que podríamos ver que es como una sombra de la maldición Cruciatus, pero es que luego vemos cómo empiezan a aparecer aquellos a los que la varita ha asesinado: Cedric, Lily, James, entre otros. Pero es que no solo se trata de un recuerdo, de una imagen estática de lo que había pasado, no. Vemos que estos entes, estas imágenes, tienen personalidad, ayudan a Harry a combatir a Voldemort. Por lo tanto, debemos suponer que esa individualidad que mencionábamos antes se sigue manteniendo después de la muerte, pero ¿cómo se hace en ese caso? ¿Cómo funciona? Yo creo, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que algo de la persona que asesinas queda impregnado en la varita, queda parte de su alma, parte de su personalidad, pero esa muerte, ese acto tan terrible, también causa un efecto en un objeto como puede ser la varita, o si no, en la persona que lo ha utilizado. De hecho, me parece súper interesante que algo tan importante como es la muerte, en su concepto más abstracto, tenga un reflejo en las personas o en los objetos que la presencian o que, en el caso que comentábamos antes, la realizan. Si ya saltamos a la Orden del Fénix, vemos como Harry, cuando llega a Hogsmeade en el Hogwarts Express, es capaz de ver a los Thestrals, unos animales que solo aquellos que se han enfrentado a la muerte, que han visto a la muerte de alguna de sus formas, son capaces de verla. Por lo tanto, este cambio de percepción que se tiene cuando conoces de primera mano la muerte, creo que funciona perfectamente como metáfora de ese paso a la madurez que todos realmente tenemos que pasar a lo largo de nuestra vida. ¿Es muy tarde para avisar que este vídeo va a ser bastante intensito? No. Bueno. Y volviendo a la historia, llegamos a un punto de inflexión cuando nuestros héroes llegan a la Cámara de la Muerte en el Departamento de Misterios. Es curioso porque aquellos que son capaces de ver a los Thestrals también son los mismos que son capaces de percibir a través del velo voces que vienen del otro lado del mismo. J.K. Rowling ha mencionado en alguna entrevista que la capacidad de escuchar voces en el velo se debe sobre todo a las creencias de cada uno, pero queda claro que aquellos que han sufrido algún suceso más traumático son más propensos a escucharlos que aquellos que no lo han sufrido. Posteriormente, cuando Harry habla con Luna, ella le menciona que los seres queridos de cada uno de ellos están al otro lado y por lo tanto algún día volverán a verlos. Entonces, realmente, ¿qué es ese velo? El velo es el lugar, el punto que separa la vida de la muerte. Por eso cuando Sirius lo cruza se sabe que no va a volver. Digamos que Sirius ha tomado el atajo más corto para morir yendo directamente a la fuente. Sí, siento haceros recordar el momento de la muerte de Sirius. A mí también es uno de los que más me afectan en toda la saga. En este libro encontramos otra conversación muy interesante, que es la que tiene Harry con Nick casi decapitado. Harry va a buscar a Nick precisamente para preguntar si Sirius va a volver, aunque sea en forma de fantasma. Pero Nick le dice que no, que realmente él eligió quedarse como una pobre imitación de vida en este mundo porque le tenía miedo a la muerte. Y claramente conocemos cómo era Sirius. Sirius no tendría ese miedo. Sirius aceptaría las consecuencias de sus actos y iría al otro lado sin pensárselo dos veces. Por cierto, no sé si lo habéis pensado, pero yo creo que quien sí volvería como fantasma sería el propio Voldemort. No sé si me compraré la idea, pero yo ahí la dejo. Y saltamos al sexto libro y con él entran en la ecuación los Horrocruxes. Hoy no voy a hablar en profundidad de los Horrocruxes, creo que se merecen un vídeo propio. Pero bueno, resumiendo un poco y como todo el mundo sabe, son objetos en los que un mago tenebroso ha guardado parte de su alma en ellos. Lo interesante aquí es que para desgarrar tu alma, para poder separarla, tienes que cometer un acto terrible. Tienes que asesinar a otra persona. Y esto es otro ejemplo de que la muerte provoca efectos tangibles en este universo. Sobre esto, Hermione nos dice en el séptimo libro que cuando una persona muere su alma realmente queda intacta. Y aunque esto no parezca de mucho consuelo, ya hemos visto en el Departamento de Misterios que realmente existe algo más allá del velo. Por lo tanto sí que tendrían que cuidar un poco su alma y sí que es bueno protegerla. Vaya, quizá por eso Voldemort no podría volver como fantasma. Mi teoría se ha ido al traste.
Y si el sexto libro era el libro de los Horrocruxes, llegamos al séptimo y este, como su propio nombre indica, es el de las Reliquias de la Muerte. En este último libro, la muerte es el eje principal de la trama, en concreto Harry enfrentándose a ella. Y no me refiero a enfrentarse a peligros mortales. Vale, es verdad, de eso también tenemos un rato, pero no me refiero a eso en concreto. A lo que me refiero realmente es a la comprensión de la muerte en sí. Un momento clave que tiene Harry en esa evolución que vemos en este libro es cuando ve la inscripción en la lápida de sus padres. El último enemigo que será derrotado es la muerte. Esta inscripción realmente perturba a Harry porque cree que es un pensamiento más propio de Voldemort o de los mortífagos. Es Hermione, como casi siempre, quien tiene que abrirle los ojos, sino de la aceptación de la misma. Todo este camino concluye con la revelación de que Harry tiene que morir para así poder destruir a Voldemort. Y creo que es en ese momento realmente cuando Harry comprende lo que significaba la inscripción. Y aquí es cuando entra la piedra de la resurrección en el juego. Y es que en ese momento Harry es la única persona que posiblemente pudiese utilizar la piedra de la resurrección de forma correcta. Harry ha entendido la muerte mucho mejor que en su día el segundo hermano de la historia de los Peverell, que Dumbledore, que quiso quitarse de en medio las responsabilidades, o que el propio Grindelwald, que quería utilizar la piedra para tener un ejército de las tinieblas. Él ha aceptado que va a morir y quiere tener a gente que le acompañe en ese tránsito para que sea mucho más fácil para él. Y es que estas apariciones realmente no son una verdadera resurrección, no han vuelto de la muerte, simplemente viven en él. Se lo dice Sirius, son parte de él. Eso me suena de algo. ¿Lo ves? Él vive en ti. Cuando Harry muere, bueno, más o menos, tenemos una de las conversaciones más interesantes de toda la saga, la última que tiene con Albus Dumbledore. Bueno, la penúltima, luego tenemos la conversación que tiene con el retrato, pero bueno, de los retratos también hablaremos en otro momento. Y aquí hay otra de las claves de cómo funciona la muerte en este universo. Harry le pregunta a Dumbledore si la conversación que acaban de tener es real o simplemente ha estado dentro de su cabeza. Y Dumbledore, como siempre, dejando las cosas clarísimas. Le dice que sí, que está todo en su mente, pero ¿por qué no va a ser real? Y es que realmente podemos llegar a pensar que durante esta conversación Harry está hablando con una versión de su subconsciente que coge la forma de Dumbledore, porque él mismo se responde las preguntas que hace. Pero luego vemos que no, que Dumbledore le da información que solo podía conocer Dumbledore, por lo tanto vemos que parte de Dumbledore también está en Harry. Y es que en esta conversación queda claro lo que comentábamos justo al principio del vídeo, la diferencia entre una visión de la muerte y la otra. Los Horrocruxes representan el miedo a morir, el intentar realizar cualquier acto por terrible que sea con tal de no morir. Y en cambio las reliquias son todo lo contrario, es la aceptación de la muerte. He then greeted death as an old friend and went with him gladly, departing this life. Y llegado a este punto creo que más o menos todos habréis llegado a las mismas conclusiones que yo, o por lo menos a las mismas suposiciones. Está claro que en este universo existe algo más allá de la muerte, algo detrás del velo. Otro lugar en donde el alma, el ser, la conciencia trasciende, pero sigue existiendo. Quizás estoy influenciado por cierta saga espacial, pero me parece que es un concepto bastante similar. Pero no solo eso, sino que también podemos deducir que una parte del alma de las personas que fallecen queda impregnada, queda dentro de todas aquellas personas y objetos con las que ha interactuado. Por eso tenemos el efecto del Prior Incantatem, por eso el Patronus de Harry es un ciervo, porque parte de James vive en él. Por eso Albus Dumbledore le puede contar cosas después de su muerte. Y aquí viene un poco mi teoría loca. Quizá lo que queda en Harry y en todos los personajes de la saga no sea una parte del alma, sino un enlace, un hipervínculo que vincula la página de Wikipedia, que es la vida de estos personajes, con aquellos con los que ha interactuado.
Eso haría todavía mucho más terrible el beso del dementor, porque significaría que esa página no existiría, porque el alma ha desaparecido completamente. Realmente creo que es una metáfora muy bonita de que nosotros también tenemos parte de todos aquellos con los que nos hemos cruzado, estén o no estén, pero todos forman parte de esa página de Wikipedia que forma nuestra vida, y creo que eso es algo bastante reseñable. Espero que os haya gustado este vídeo. Sé que me he puesto bastante intenso, pero creo que es un tema bastante interesante, bastante trascendente, y además creo que la saga lo trata de una forma muy respetuosa e incluso bastante esperanzadora, y eso siempre es de valorar. Así que nada, ya sabéis, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo de Magos y Medianos. Sí, Myrtle, ¿de verdad que nos caes bien? No, pero deja de espiar a la gente mientras se baña.